Y vamos a hablar de esta parasitosis, que es la toxoplasmosis, que ha sido estudiada desde el 1908. Esta parasitosis es de tipo cosmopolita y según la Organización Mundial de la Salud se considera como la infección más difundida entre todas las enfermedades transmisibles, y además es considerada una ETA, que es una enfermedad de transmisión mediante alimentos, no solo por criar gatos, ¿ya? Entonces el agente etiológico va a ser el Toxoplasma gondii. Esta tiene o es Eurixena, que va a tener varios hospedadores, ya sea las aves, más incluyendo las aves, todos los animales de sangre caliente, incluyendo las aves, a diferencia en la leishmaniasis solo respetaban las aves, ¿cierto? Es apicomplexa porque va a poder reproducirse de manera sexual. También en la fase crónica o principalmente se va a los tejidos, por eso es histoparasitaria, y siempre va a estar dentro de una célula, por eso es considerado como un protozoo intracelular obligatoria. Es de tipo zoonótico y esta, como pueden observar, no tiene flagelos, ¿ya? Entonces se va a movilizar o su locomoción va a ser mediante la contracción de miofibrillas gracias a estas enzimas que contiene, que es la peroxidasa, hialuronidasa y lo que es la dehidrogenasa, esas enzimas. ¿Cuáles son sus formas evolutivas? Cuando les preguntaba en el examen formas evolutivas y ustedes hablan de clínica, ¿no? Aguda o crónica, ponen. Estas son las formas evolutivas de esta toxoplasmosis. El esporozoito, lo que son los taquizoitos, bradizoitos, quistes tisulares, también tienen los gametocitos o gametos, que son micro y macrogametos. Y lo que por último, ooquiste. Si ustedes en el examen ponen quiste, está mal porque se llama ooquiste en el toxoplasma gondii. Entonces vamos a ir desglosando a lo que es esta forma evolutiva, el taquizoito. El taquizoito es la que se caracteriza por reproducirse de manera rápida y vamos a encontrar en la forma aguda, ¿ya? Puede medir de 2 a 8 micras, como podemos observar, tiene la forma de un arco, ¿ya? Por eso también se llama toxo. Tiene su membrana, tiene las róctrias, por esta parte puede introducirse en cualquier célula nucleada, ¿ya? Y se va a diseminar por vía linfática, así que cuando hablemos de la clínica, los ganglios linfáticos o los linfonodos van a estar aumentados de tamaño. Principalmente en la fase aguda es la que va a invadir al sistema nervioso central, al ojo, al corazón y hasta puede atravesar lo que es la placenta. Así que cuando yo les pregunte qué forma evolutiva atraviesa la barrera transplacentaria, vamos a decir los taquizoitos o esporozoitos. Otra forma evolutiva es el quiste tisular o también se denomina radizoito. Esta tiene una replicación lenta y vamos a encontrar en la fase crónica. Como podemos observar, aquí está el quiste tisular que contiene más de 100 bradizoitos. Entonces, el tamaño va a variar de acuerdo a la cantidad de bradizoitos que contenga. Un promedio puede ser de 8 hasta 70 micras, pero principalmente varía de acuerdo al número de los bradizoitos que contiene, ¿ya? Entonces, esta forma evolutiva va a estar en las carnes, ¿ya? En las carnes, por ejemplo, si comemos carne de res, de oveja, cualquier otro ser mamífero, ¿no? A algunos les gusta comer felinos como los tigres, ¿no? Leopardos, entonces en esas carnes va a estar, ¿listo? Y en los gatos también van a estar en su tejido, pero cuando estos gatos ya tengan mayoría de edad, ¿no? Es decir, que ya tengan 1 año, 2 años, ¿ya? Luego tenemos los ooquistes. El ooquiste es la única forma evolutiva que va a eliminar el gato, o sea, unos ooquistes inmaduros o no esporulados. ¿Qué forma evolutiva va a eliminar el gato? Los ooquistes inmaduros, o me van a decir ooquistes no esporulados, ¿ya? Entonces, como el gato tiene esa costumbre de tapar sus heces fecales con tierra, esa favorece a que se esporule, a que se vuelva infectiva.
Así que el gato ha defecado y ese rato mismo han limpiado, siempre limpia así, por eso es que se ha infectado. No es infectante ese rato, necesita siempre entrar en ese contacto con la tierra, con la humedad, ¿ya? Entonces va a necesitar 2 a 3 días en temperaturas altas como regiones tropicales, subtropicales, favorece la esporulación. Pero sin embargo, por ejemplo, hemos dicho que es cosmopolita y puede estar en cualquier tipo de medio ambiente, entonces si está en el frío va a necesitar 2 semanas, muy frío, va a estar 21 días, ¿no? Para volverse infectiva. Ahí viene. Entonces, para prevenir esta parasitosis, tendríamos que limpiar los areneros de gato cada máximo 3 días. Pero como ustedes no tienen tiempo ni para estudiar, entonces tardan un mes, ¿no? Los gatos llenan de heces fecales hasta en el piso, lo deja recién lo limpiamos. Así que algunas veces bien apurado, ahí estaba su arenero y nos viajan. Ustedes son viajeros, se van de vacaciones, va a volver en julio, en agosto nos van a volver y las heces de gato estaba justo embarazada, uno vuelve o inmunosuprimido, se lo puede aspirar, no va a ingresar por la vía respiratoria al limpiar, porque el loco todavía limpia, no bien apurados, entonces lo vamos a hacer va a ingresar por la vía respiratoria esta forma evolutiva. Entonces cuando yo les diga paciente limpia los areneros de gato y se infecta, ¿con qué forma evolutiva? Vamos a decir ooquistes esporulados, ¿ya? Estos son los inmaduros y con ese mecanismo que tiene, lo airea, lo humedece el gato, entonces va a esporularse y se vuelve infectiva. ¿Listo? Entonces puede estar, por ejemplo, en el medio ambiente, una vez que el gato defeca, digamos, en un cafetal, debajo de un árbol de mandarinas, ¿no? Así, va a estar hasta 1 año y medio, ¿ya? Así que ahí va a ir a trabajar, y quiere sembrar ahí, se ha vuelto tierra, puede igual infectarse la señora embarazada o los pacientes inmunosuprimidos que tienen leucemias, VIH-Sida, ¿no? Neoplasias, etcétera, los Hodgkins, cualquiera de esas. ¿Cómo nos vamos a transmitir en los humanos esta parasitosis? Vamos a hablar de una transmisión adquirida y de una congénita. En la adquirida, las mujeres embarazadas principalmente, pacientes inmunosuprimidos, recién nacidos, no han desarrollado su inmunidad, hemos dicho hasta 1 año, recién se completa desarrollada, pero mientras más se expone el recién nacido, más inmunidad va a adquirir, pero ahora, por ejemplo, no quieren hacer salir, ni siquiera hacerle bajar de su cunero, ¿eh? En la congénita se puede contaminar la embarazada por esas 3 formas, por ooquistes, por ingerir alimentos, los taquizoitos o los zoitos, nada más en algunas literaturas menciona, y los quistes tisulares. Esas son, ¿qué formas evolutivas son infectantes para el ser humano? Esas 3 tenemos que mencionar. Entonces vamos desglosando. Los ooquistes, ¿dónde van a estar? En las verduras que comemos crudas, ¿ya? Frutas. Así que no solo es por criar gato. Muchas veces toxoplasmosis, yo no tengo gato, ¿no? ¿Por qué voy a tener toxoplasmosis? No es así, ¿ya? Sino es por comer alimentos contaminados con heces de gatos que contengan ooquistes. ¿Cuál es entonces la principal vía de transmisión? Va a ser de forma de transmisión estos ooquistes, ya pueden estar en el agua. Habíamos dicho que en algunas regiones no tienen agua potable y recolectan agua en turriles, ¿no ve? En turriles, en bañadores, entonces arriba en el techo defeca el gato, ¿no? Entonces así, eso va a ir contaminando las verduras o el agua, de esa manera se va a infectar. Cuando les diga no tengo gato, pero soy vegano, ¿no? Entonces ahí puede estar el punto, el foco de infección. También los ooquistes van a ser transportados mediante los vectores. Los vectores mecánicos, me he dicho que son los que solamente transportan y no se transforman dentro de su intestino, como las moscas y las cucarachas que hay en regiones tropicales. En los fríos también están las moscas, donde tienen plantas, jardinería, etc. Algunas veces te dice, yo doctora lo lavo bien, ¿okay? Pero lo dejo escurriendo hasta mientras vienen los mosquitos y traen ahí también, ¿no? En las carnes. Por ejemplo, en áreas tropicales, cuando venden pescados, carnes lleno de moscas, ¿no? Por todo lado tienen que estar espantando y a veces uno se queda a charlar, pase y empieza a posarse las mosquitas y van a dejar los huevecitos. Otra forma infectante para el humano son los quistes tisulares o paradisoides, que van a estar en los tejidos, hemos dicho. Hay estudios donde mencionan que para que muera, digamos, estos quistes tisulares,
tiene que estar congelado a 21 grados bajo cero, 2 días, entonces puede morir. Ya para que sea más seguro, nosotros fileteamos y no los guardamos, ¿no? Y cada día vamos a ir comiendo uno. ¿Cuál es lo malo de hacer congelar? Que todito lo haces congelar, los 1 kilo, los 2 kilos, y luego sacas, bajas un pedazo, descongelas y otra vez lo guardas, sacas. Eso es lo dañino de la congelación. Pero mientras tanto lo han repartido, entonces en envases o en bolsitas lo han guardado, eso no es dañino. Más estudiado en las carnes de cerdo, en lo que son las ovejas, ¿no? En lo que es, por ejemplo, Europa no tiene animales como el gato, no hay animales, pero más se está diagnosticando toxoplasmosis, porque comen carnes en cocción intermedia, ¿no ve? 3/4, lo que le dicen, ya es más rico, jugoso, pueden comer, pero la procedencia es importante también, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a ver, porque los quistes tisulares miden de 10 a 200 micras, que no podemos ver a simple vista, ya que cuando llevemos teniasis, nosotros cuando fileteamos la carne vamos a ver ahí como granos de arroz, y los que vayan a cocinar arroz, ¿no ven? Entonces ahí ya no vamos a comer. Mientras tanto, en la toxoplasmosis no vamos a poder ver nada, todo va a estar sano, pero te lo vas a comer, esos quistes tisulares o granizoides. Otras vías de transmisión adquirida va a ser la limpieza de arenero con manos desprotegidas, ¿no? Entonces hemos dicho que ingresa por la vía respiratoria. Pero entonces me he puesto guantes y todo, y lentes más, pero no me he puesto barbijo, ¿no? Entonces por ahí va a ingresar. Ya hemos dicho quiénes pueden sufrir más, ¿ya? Mientras más las mujeres se infectan de toxoplasmosis, creamos inmunidad. Así que 1, 2, 3, y luego cuando se embarazan, tienen también toxoplasmosis, ya no va a ser grave, ¿no? Para el feto, ¿listo? Pero si son inmunosuprimidos, ahí sí, ¿no? Va a ser grave la situación, hasta nos puede llevar a la muerte, ¿ya? Entonces hay que limpiar, si digamos estamos limpiando areneros de gato y tenemos lesiones abiertas, ¿por ahí puede ingresar? Sí, va a ingresar. También puede ingresar por los ojos, ya, así que a veces jugamos sin... No, a mí no me pasa nada, ¿no? Todo, la jardinería, a veces ustedes, pero tienes gato, no, lavo las verduras y todo eso, la carne lo cocer bien, pero no tengo gatos, pero sí me gusta la jardinería. Ahí al cortar las rosas uno se corta, ¿no? Ahí va a ingresar si no se ha puesto guantes. Además hacemos polvo, ¿no? Lo vamos a aspirar, ¿listo? Puede ser por transfusiones, trasplantes de órganos. También algunas veces se puede infectarse uno por accidentes laboratorios, ¿no? Por eso es importante utilizar las medidas de bioseguridad, siempre los barbijos, los guantes, las lentes, ¿no? Porque revientan, digamos, un tubito de ensayo que tenía sangre y nos vamos a contaminar, ¿cierto? Se ha visto casos que también pueden estar en las leches sin pasteurizar, porque estas leches, estas envases pueden ser lavados con esas aguas que contienen o quistes maduros, ¿cierto? Entonces esa puede ser, pero es mínimo que pase esto. Entonces hablamos de la transmisión congénita. En la transmisión congénita, ¿qué forma evolutiva va a pasar al bebé? Los taquizoides, ¿ya? Esos taquizoides no pueden ingresar por la vía oral ni nada, porque no pueden sobrevivir al jugo gástrico, que es ácido, ¿no? Entonces, hemos dicho, cualquiera de nosotros puede tener toxoplasmosis, ya que es asintomático en el 90% de los casos. Igualito que la amebiasis, ¿no? 90% asintomático. Y de las mujeres embarazadas, no todas las mujeres van a sufrir graves consecuencias cuando se infectan por primera vez, sino un 20 a 40% de las embarazadas pueden llevar consecuencias graves. Sus bebés van a nacer con malformaciones congénitas, ¿ya? Un 20 a 40%, no todas las embarazadas. Así que eso van a decir, ¿no? Ahora es que lo voy a abortar nomás porque he visto que yo tenía gato y todo eso. ¿Listo? Entonces es importante, va a ser grave cuando la mujer jamás haya sufrido toxoplasmosis, ¿ya? Jamás haya sufrido. Entonces, esta se va a diseminar por vía hematógena y la gravedad del bebé va a ser de acuerdo a la edad gestacional, ¿ya? El daño depende de la edad gestacional. Si la mujer está embarazada en el primer trimestre, es poco frecuente que se infecte, un 6 a 33%, pero si se infectan, va a tener graves consecuencias. El bebé es incompatible con la vida.
va a ocasionar abortos. Así que los pacientes les pueden decir, doctor, doctorita, tengo abortos, seguidos, nunca puede estar en el útero, se implanta y otra vez, se implanta y otra vez, ¿no? Entonces, ya cuando hay abortos repetitivos, el útero piensa que es un cuerpo extraño y lo va a ir eliminando, ¿listo? Entonces, a veces pensar debe tener ITS, a veces tiene tampoco todas las toxoplasmosis producen solo aborto, la toxoplasmosis, sino también pueden ser las tuberculosis en las trompas de falopio, las enfermedades pélvicas e inflamatorias, estos toxoplasmas y otros causan las incompatibilidades también del grupo sanguíneo, producen aborto, ¿ya? Entonces, si es que sobrevive, si vale el término, ese bebé va a tener malformaciones fetales que son incompatibles con la vida. Pueden llegar a nacer y luego se va a morir, ¿no? Por eso es que preguntamos, cuando ha nacido, ¿ha llorado? Decimos, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que preguntar siempre eso. A veces lo reanimamos y va a vivir unos 3 días, 50 días, 70 días y llega a fallecer su paciente, ¿ya? En el segundo trimestre, el 50% de los recién nacidos nacen con toxoplasmosis inaparente. Así que, ¿por qué acá nos preguntan por qué es poco frecuente la infección en el primer trimestre? Los de atrás, la del rosadito. Has pasado embrio, ¿no? ¿Por qué crees que en el primer trimestre es menos frecuente la toxoplasmosis? ¿Cómo te llamas? Camila. Camila. Porque dijo en el primer trimestre. ¿Por qué? Es menos frecuente. Porque aún no se ha formado el ¿Por qué no se forma Camila? Usted, de la de azulito. ¿No has llevado embrión? ¿Por qué creen? Porque todavía el bebé no está bien formado, sus tejidos y no se pueden. Porque la placenta todavía no se ha formado, entonces no va a poder pasar los taquizoides, ¿no? Por contiguidad, ese porcentaje se va a infectar, ¿ya? Porque a la semana 13 es la que se completa de forma y funciona la placenta, ¿ya? Entonces por eso es frecuente en el segundo trimestre, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a detectar al recién nacido mediante lo que es el test de Apgar. El recién nacido se evalúa con el test de Apgar. En el tercer trimestre, entonces, la infección en el segundo trimestre va a ser grave, ¿no ven? Pero todavía puede vivir nuestro paciente. Se va a infectar en el útero el bebé, ¿no ven? Se va a infectar en el útero. En el tercer trimestre es más frecuente que sufran toxoplasmosis, un 60-80%. ¿Listo? Esos bebés van a nacer con neumonías, miocarditis, hepatosplenomegalia, ¿no? O lo que ustedes quieran, lo que va a haber las triadas de Sabin, tetradas de Sabin, etc. Entonces repasamos las vías de ingreso del parásito de Toxoplasma gondii: es la vía transcutánea, por la vía mucosa, ya vía respiratoria, vía oral, vía sanguínea, trasplante de órganos. Principal vía de ingreso del Toxoplasma gondii, respiratoria y vía oral, principalmente oral. ¿Dónde se van a localizar estos parásitos? Se van a ir a cualquier parte de nuestro organismo, porque entra dentro de un macrófago, dentro de lo que es el sistema mononuclear fagocitario, y está eso en todo nuestro organismo. Puede estar en los hepatocitos, en las neuronas, etc. Pero jamás va a estar en lo que es el eritrocito, excepto en el eritrocito. ¿Cómo entonces se adquiere la toxoplasmosis? La toxoplasmosis puede ser adquirida, congénita y del inmunocomprometido. Esas son las formas clínicas, ¿ya? Cuando es adquirida, el mecanismo, ¿cuál es el mecanismo de infección en la adquirida? Carnivorismo, por comer carnes poco cocinadas, ¿ya? O cocción intermedia. La vía es digestiva. ¿Y qué forma va a estar en la carne? Los quistes o bradizoitos. También, ya no me van a decir las manos contaminadas, los alimentos contaminados, no, hablamos de fecalismo, ¿ya? La vía es digestiva. ¿Quiénes van a estar mediante el fecalismo? Ingresan los ooquistes maduros o esporulados, por ahí leen en alguna literatura. Otro mecanismo de infección es trasplante de órganos. La vía es el trasplante y el elemento son los quistes tisulares o los bradizoides. Cuando hablamos de la toxoplasmosis congénita o prenatal, el mecanismo de infección, ya me van a decir, vertical, ya no de madre e hijo, no quiero escuchar eso, vertical. La vía de infección, transplacentaria. ¿Quiénes pasan por la barrera transplacentaria? Los tafizoitos o pseudoquistes, ¿ya? Ahora, ¿quiénes van a ser los hospederos definitivos?
En el hospedero definitivo ocurre una reproducción sexual. Y hemos dicho que el Toxoplasma gondii es apicomplexa, ¿no ven? Entonces, todos los hospederos definitivos son todos los felinos, ¿ya? Todos los felinos. Y como nosotros convivimos con el gato, va a ser la principal, ¿no? Por eso está el gatito, gato doméstico y todos los demás. A algunos les gusta comer estos animales, estos comen, ¿no? En la selva. Entonces, si está infectado, va a estar en su carne. Si comemos poco cocida, ahí puede estar. ¿Listo? ¿Ya? Y cuando hablamos del hospedero intermediario, va a ocurrir acá una reproducción asexual y vamos a encontrar las formas inmaduras. Entonces, en todos los animales de sangre caliente, para que no se olviden, de todos los animales de sangre caliente, incluyéndonos hasta lo que son las aves, ¿no? Y nosotros somos los huéspedes intermediarios, ¿ya? El ciclo biológico. Empezamos con el gato. El gato, porque come carnes, ¿no? En el área rural, o algunos de nosotros siempre le hemos dado un pedacito de carne, los hígados, los corazones de las aves, se lo comen, ¿no? Bien bonito como el gato, crudo, ¿ya? Entonces le damos crudo, infectado con lo que son los quistes tisulares o bradizoides. ¿Qué forma evolutiva va a ser infectante para el gato? Quistes tisulares o bradizoides, se lo ingiere. Una vez que ingresa a su estómago, ahí ocurre una reproducción asexual. Cuando ocurre una reproducción asexual en el gato, empieza a salir los merozoitos. Esos merozoitos se van a ir a su intestino también, vuelvan a ingresar a lo que es el intestino del gato y empiezan a replicarse por reproducción sexual, ¿sabes? Por ciclo entérico, y salen los gametocitos femeninos, masculinos, junto con las heces fecales, ¿ya? Entonces el gato una vez en su vida va a eliminar los ooquistes, cuidado lo maten, ¿ya? Una vez en su vida. Mientras más bebe el gato infectado, más elimina los ooquistes que son de Toxoplasma gondii. Pero si digamos hasta los 6 meses se ha visto, ¿no? Sus heces, los veterinarios han ido estudiando, hasta los 6 meses se va a ir encontrando los ooquistes. Pero después, si ya va a tener 1 año, ya no va a tener. Entonces el gato, ¿qué va a pasar? El gato es definitivo porque se va a quedar en su cuerpo del gato, a menos de que ustedes lo coman al gato, ¿no? En algunas tribus siguen comiendo gato, porque yo he escuchado cuando yo trabajaba en la provincia, me han indicado, si comes gato, solo tienes que botar la cabeza, no lo ves la cabeza y es normal como cualquier carne, como el conejo así, orejón, ¿no? En Perú, los chinchanos. Comen, dice, y eso es, digamos, en ese donde he ido a trabajar, me han mencionado de que si comes gato vas a ser millonario, porque él no regala nada, ¿no? Está cerrado siempre. Eso me han dicho. No sé si será cierto. Y además me han dado nombres de los pobladores que comen gato, ¿no? Y son muy adinerados, tenían sus tractores, sus volquetas, sus sindicatos de taxis, ¿no? Eran propietarios de esos sindicatos, 12 taxis y trufis, ¿ya? Entonces había que comer gatos, ¿no? En este caso, toxoplasmosis, entonces está en los tejidos. Una vez que elimina el medio ambiente, esos toxoplasmas, de acuerdo a la temperatura, se van a esporular. Fíjense, sale con un ooquiste maduro tiene 2 esporoquistes. Cada esporoquiste contiene 4 esporozoitos, ¿ya? Esos 4 esporozoitos están en el medio ambiente. Las ovejas se van a infectar por comer pasturas contaminadas con ooquistes esporulados, ya que esos ooquistes pueden estar hasta más de 1 año y medio, ¿no? En la tierra. Por ejemplo, los gatos defecan debajo del puente, siempre está húmedo, ¿no ve? Debajo del puente, así que hay una embarazada, un inmunosuprimido se va a ir a echar, un niñito juega con tierra y se lo va a ingerir, ¿no ve? Algunos niñitos comen hasta tierra, ¿ya? Entonces, igual, los mismos gatos se lo comen a otros gatos que están infectados también, ¿no? Otros canarios. Ahora alguien me dice, mi gato no sale de mi casa, tiene control veterinario, solo come croquetas, pero siempre está abierto la ventana, se sale y de ahí es que se lo atrapa a los canarios, ¿no? Se lo come, entonces se va a infectar. Ha habido casos de que pacientes así, por ejemplo, ustedes se vienen de su país con su gatito, ¿no? Pero se olvidan, no se van donde el amigo, donde la amiga a estudiar, 2 semanas del gato de hambre, tiene que buscarse su comida, ¿cierto? Entonces se sale por la ventana y después de unas 2 semanas, 3 días que haya vuelto, empieza con la toxoplasmosis ganglionar generalizada, que es lo más frecuente, ¿ya? En la toxoplasmosis adquirida.
¿Cuál es la toxoplasmosis adquirida más frecuente? La de tipo ganglionar, ¿ya? Entonces, una vez que va, ahí está. Si ustedes van a comer a este cerdito a cocción intermedia, está infectado, no se van a infectar. Hemos dicho que es un 90% asintomático. Pasa desapercibido. Va a ser como un simple resfriado, igualito que la enfermedad de Chagas, ¿no? Hay otras enfermedades que tienen fiebre, igualito, como un simple resfrío con artralgias, mialgias, dolor ocular, ¿no? Todas esas cosas van a tener, pero ¿qué hacemos? Nos compramos medicamentos de la farmacia, un paracetamol, ibuprofeno y se nos pasó. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, una vez que vamos a ingerir esos ooquistes, los ooquistes mediante el agua o los alimentos, o puede ser por la carne, los quistes tisulares, los tres cumplen, ¿no? En este caso, si el paciente es inmunosuprimido, se va a manifestar la clínica, ese 10% va a ser grave, ¿no? Sin embargo, si el paciente no es inmunosuprimido, esos parásitos, los taquizoides se replican, ven que es hostil su medio ambiente, entonces se empiezan a enquistar en los tejidos, pero se diseminan por vía linfática, por vía hematógena, principalmente por vía linfática, y se van a ir, por eso es que producen ganglios aumentados de tamaño, se quedan enquistados para poder protegerse, ¿ya? Es como el quiste de entamuebe histolítica, se enquista, ¿no ven? Entonces eso es su forma de resistencia, ahí va a estar, esperando a que esta señora se embarace a los 40 años, 42 años, por eso es alto riesgo obstétrico, ¿no? Cuando se embaraza a esa edad, entonces baja la inmunidad fisiológica y luego se reactivan. Estaban en forma de ooquistes y ellos se van a empezar a replicar y se convierten en taquizoides, ¿ya? Y ya va a tener clínica nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Una vez que ingresa estos trofozoides, ya sean quistes o los quistes tisulares, los taquizoides, nuestro organismo, ¿qué hace? Tiene que fagocitarlo. Hemos dicho que para poder replicarse, tienen que entrarse dentro del macrófago. Entonces, por tanto, utilizan su parte conoide, ¿no? Sus rótreas que tienen, y esas enzimas que les había dicho van a adherirse, ¿no? Y luego lo van a invadir, se replican intracelular, fíjense, varios trofozoitos por reproducción asexual múltiple, ¿ya? O por endodiogenia, dice, ¿no? Por endodiogenia, que es una forma de mitosis, ¿ya? Entonces se replican y van a romperlo. Aquí, digamos, una vez que ingresan dentro de lo que es el macrófago, fíjense, forman un fagolisosoma, como una burbujita se forma, ¿ya? Entonces ahí fácilmente ellos van a ir agrandándose, replicándose, entonces van a ir desplazando a todos los elementos del macrófago y lo van a romper, ¿no ven? Pero se va a romper este macrófago y van a salir a la circulación. Agarran otro macrófago, entonces de ahí puede irse cualquier otra parte, ¿no? Van a ir paseándose así hasta que nuestro paciente esté inmunosuprimido, ¿no? Cuando está inmunosuprimido se replica. Cuando no está inmunosuprimido, como ustedes no toman ningún medicamento, hacen ejercicio, comen alimentos de manera equilibrada, se quedan ahí quietos. Puede ser que cuando uno se embarace se reactive, pero no va a ser grave, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la patogenia? ¿Han visto? Invade, ¿no ve? Ingresa dentro de la célula, se replica, lo rompe, ¿no ve? Lo destruye de manera irreversible, ¿ya? Entonces hablamos de una infección aguda. En la infección aguda vamos a encontrar lo que es el taquizoide. Se van a recordar de taquicardia, ¿lo ve? Que es rápido, una reproducción rápida, está en la fase aguda. Estos van a invadir a las células del hospedador y se van a dividir por endodiogenia, que hemos dicho que es una forma de reproducción mediante lo que es parecido a la mitosis. Esos, a las 8 o 32 horas que se estén replicando, van a romper, ¿no? Y van a liberar los parásitos. Se rompen y liberan a los parásitos de Toxoplasma gondii en su forma de taquizoito y se van a diseminar por vía sanguínea y linfática, afectando a todo lo que es, infectando al sistema fagocítico mononuclear. Entonces producen inflamación de los vasos sanguíneos, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, ya en los vasos sanguíneos del hospedador. Eso es lo que van a ir obstruyendo, ¿no? Y produciendo una toxoplasmosis generalizada.
Nos vamos a lo que es la infección crónica. Ahí hablamos de los bradizoitos o los quistes tisulares. Estos bradizoitos, fíjense, visto con un microscopio electrónico, mira, está atestada de ese quiste tisular lleno de bradizoitos. Esa es la resistencia en su forma crónica, ¿ya? Puede estar por años, podemos llevarnos al cementerio y no podemos presentar ninguna clínica, ¿no? Entonces, una vez que se reactiva, a eso se llama reagudización del proceso, se reagudiza, se rompe el quiste y produce una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Una reacción antígeno-anticuerpo que les decía en los tejidos con necrosis, ¿ya? Produce necrosis de manera irreversible. Por ejemplo, tu paciente va a venir, si está en la fase crónica, puede ser que un paciente viene a consulta por presentar disminución de la agudeza visual. Entonces ustedes le miden la presión, va a estar normal, y hacemos fondo de ojo, entonces encontramos esta lesión, ¿ya? En un cuarto oscuro con lo que es el oftalmoscopio, buscamos el fondo de ojo y se encuentra como un papel celofán quemado con fuego. El papel celofán va a ir a quemar con fuego y alrededor se levantan sus bordecitos, ¿no? O alguna vez han quemado, las mamás se compran los fideos así en bolsas grandes, con un fósforo le queman y alrededor grueso se queda, porque es hule, ¿no? Grueso, igualito queda. Si ven esas lesiones, entonces ustedes tienen que transferirlo al médico, ¿no? Por eso es recomendable cuando hacen charlas en los centros de salud donde estén ustedes, siempre se dice, cuando estén perdiendo la visión a los 10 años, a los 7 años, ¿no? A los 3 años, 4 años, no pueden ver, ¿no? El niño no puede copiar, digamos, de allá atrás, no puede copiar la tarea. Entonces, ¿qué hacen? Directamente no van al oftalmólogo, sino se van al que hace los lentes nada más. Entonces, no se sabe por qué está perdiendo su visión. Por eso es recomendable, tienes que ir al oftalmólogo que te revise cómo está tu ojo y recién vamos a hacer lente. Si no, no se hace, ¿ya? Entonces, ahí pueden hacer también un trabajo de lo que es del APA. ¿Será que los que usamos lente y no hay antecedente de que los papás, abuelos hayan tenido el uso de lentes o traumatismos, podríamos haber sufrido toxoplasmosis, ¿no? Claro, con Apgar 7 a 10 hemos nacido, pero después de 10 años, después a los 15 años, 20 años, y empezamos a utilizar lente, ¿no? En la toxoplasmosis congénita va a invadir los taquizoitos, produciendo daño a lo que son al sistema ventricular central. Estos parásitos invaden a las células ependimarias, a los tejidos subependimales, produciendo inflamación debido a que los antígenos del parásito se unen con anticuerpos en los vasos sanguíneos que les mencionaba. Se unen, entonces van a ir también destruyendo los ventrículos o lo van a ir abscedando, como va a haber necrosis, inflamación, todo eso. Entonces no va a hacer que circule lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces va a causar una hidrocefalia. Eso va a ocurrir más que todo en el segundo trimestre del embarazo, ya que en el primer trimestre es incompatible con la vida. Forman trombos y lleva a una micro o macrocefalia, ¿no? Hidrocefalia por aumento de lo que es el líquido, ¿no? Se va a concentrar. ¿Cuáles son las formas clínicas? Les anticipaba, la toxoplasmosis puede ser adquirida, congénita y del inmunocomprometido. Si es adquirida, de acuerdo al tiempo de evolución, va a ser aguda, crónica. En la aguda va a ser sintomática. Cuando hablamos de las formas generalizadas, la forma ganglionar, digestiva, cardíaca, neurológica, ¿no? Hasta cutánea. Y asintomática en los pacientes que jamás se han infectado, ¿no ven? 90%. Crónica también hablamos sintomática, asintomática. En la crónica, en la forma sintomática, ¿a qué órganos va a afectar? Entonces escriben ocular, cardíaca y sistema nervioso central. Y si es asintomática, está latente, esperando a que la inmunidad baje, ¿no? El paciente esté cursando con VIH-Sida, esté cursando con linfoma, ¿no? Con el Hodgkin, ¿no? Alguna neoplasia, etc. Entonces el SIEM se va a reactivar. Si en un paciente que está con inmunosupresión aparece la toxoplasmosis, entonces el diagnóstico es como toxoplasmosis recidivante. En la infección primaria, hemos dicho que la mayoría de los pacientes con toxoplasmosis son asintomáticos.
ustedes manejen, el 90% de los pacientes son asintomáticos y cerca del 10% nada más van a presentar esta clínica. Fíjense, es bastante inespecífica, ¿no? Fiebre, de cefaleas, atralgias, dolor de garganta, ¿no? Cuando tienen dolor de garganta, ¿qué hacen? ¿No? Dexametasona más penicilina, listo, ¿no? Así pasamos. Entonces, puede ser que hayamos tenido toxoplasmosis y no lo hemos curado al paciente, ¿no? En la toxoplasmosis adquirida en la forma generalizada, el periodo de incubación puede ser de días, tercer día al séptimo día, un promedio de 2 semanas. Después de haber estado limpiando el arenero de gato, ha pasado 2 semanas, depende también de la inmunidad del hospedador y de la cantidad de parásitos que hayan ingresado, ¿ya? Entonces, de repente, después de 2 semanas debuta, dice, bruscamente con síndrome febril, ¿ya? Y después, al tercer día, con erupciones cutáneas, ¿ya? Exantémicas, y puede complicarse con miocardiopatías. Hay que hacer diagnóstico diferencial con el CHARS, ¿no? En la toxoplasmosis, ¿cuándo puedo hacer diagnóstico toxoplasmosis latente crónica? Cuando mi paciente es inmunocompetente, es decir, el paciente viene a consulta de manera casual, quiere hacer su chequeo anual y no tiene ninguna molestia, no le duele nada, pero quiere hacerse su chequeo. Y ahí pedimos, ¿no? Digamos que está planificando embarazarse, ¿no? Y ahí aparece toxoplasmosis por pruebas serológicas, entonces decimos toxoplasmosis latente crónica, ¿ya? O sea que la inmunoglobulina G va a estar aumentada, eso es en la fase crónica. Seguimos con la manifestación clínica, la toxoplasmosis ganglionar. Principalmente estos taquizoitos se van a diseminar por vía linfática, les he dicho, y afecta a los linfonodos de la región cervical occipital. El paciente se va a dar cuenta al estar peinándose o estar lavándose, nota que está aumentado de volumen. Pueden medir de 2 a 3 centímetros de diámetro, ¿ya? Entonces empieza en esa región, son superficiales, fíjense, sensibles a la palpación, o sea, son dolorosas a la palpación y ahí están llenos de linfocitos, histocitos, etc., ¿ya? Puede haber fiebre no elevada, cefaleas, mialgias, además se asocia con eso. Puede haber una leve hepatoesplenomegalia, ¿ya? Entonces aquí vamos a buscar los taquizoides. En la toxoplasmosis congénita, la clínica va a ser de acuerdo a la edad gestacional. En el primer trimestre del embarazo va a ser menos frecuente, un 6% de los casos pueden sufrir toxoplasmosis, pero van a pasar esos parásitos en su forma de taquizoito por contigüidad, ¿ya? No pueden atravesar la placenta porque no está formada la placenta. Esto es incompatible con la vida, ¿ya? Entonces ocurren abortos espontáneos y es incompatible con la vida, es decir. En el segundo trimestre del embarazo, los parásitos pueden atravesar la barrera placentaria, ¿no? Entonces acá el daño es dentro del útero, el bebé está sufriendo dentro del útero y se va a presentar con esta tetrada de Sabin o triada de Sabin. El paciente va a nacer con macro y microcefalia, retinocoroiditis, calcificaciones cerebrales, hasta ahí es triada de Sabin, y trastornos neurológicos tetrada de Sabin, ¿ya? Entonces, o a veces puede salir oligoasintomático tu paciente, ¿no? O puede salir oligoasintomático, sin ninguna sintomatología, sano. Ustedes lo atienden bien, ha nacido a llorar, ha nacido y ha llorado al minuto, ¿no? Hemos evaluado los 5 minutos y va bien el paciente. Pero si no han, digamos, solo han visto el colorcito y listo, ¿no? Ha llorado el bebé, ya está sano, así decimos, ¿no? No hemos revisado su corazón, nada. Y después de 3 días vuelve, después de 5 días vuelve, después de semanas, después de 1 mes, de 2 meses, ¿no? El bebé va a volver. Ahí sí estamos fritos. Ahora los internos firman, ¿no? ¿Qué interno ha atendido? Así que igual los internos pueden ser procesados, ya no se salvan como antes, ¿ya? Antes sí, solo el médico de guardia se firmaba y listo. Los internos hacían toda la historia, la atención del recién nacido y firmábamos. Entonces no podíamos culpar a nadie, el médico tenía que pagar esos errores por hacerlo atender al interno. Pero sin embargo ahora ustedes firman, el médico también firma, todos firman y podemos buscar, ¿no? Después de 10 años el paciente había tenido toxoplasmosis, ¿quién lo ha atendido, ¿no? Ese proceso. En el tercer trimestre del embarazo también va a atravesar la placenta y puede presentar leves trastornos neurológicos,
tal vez el niño puede venir a los 4 o 5 años que no puede aprender, ¿no? No puede aprender en la escuela, nos va a decir, necesita apoyo, aunque con apoyo no puede aprender, sigue, ¿no? Entonces, de ahí buscan cómo ha nacido, todos recién hacemos análisis, ¿no? Porque está así el bebé, a veces al nacer no lo han recibido bien, como sale tan fuerte, y a veces al tacho no se caer directo al piso, ¿no? Se golpea el bebé con hematomas, así pasa. Entonces, ustedes tienen que manejar el Apgar. Ahí vamos a medir, ¿no? El pulso, la frecuencia cardíaca, el color del bebé va a estar rosadito, ¿no? Va a estar enérgico el bebé, llanto fuerte, ¿no? Si tu bebé está azul, amarillo, tiene su abdomen distendido, cuando utilizan, se mide el perímetro abdominal, perímetro cefálico está más grande de lo normal, ¿no? Está pálido, ¿no? Está cianótico. Entonces, eso nos va a llamar la atención, ¿listo? Entonces, lo normal, todos hemos nacido con 7 a 10, eso es lo óptimo, ¿no? Y el bebé ha nacido con mucho lindo, todo azul, hemos tenido que reanimar, hemos entubado, ¿no ve? Así les va a decir. Ha estado en la cuna, por ejemplo, era prematuro, nos va a decir, ¿no? Entonces buscamos la causa de prematuridad, tal vez estaba con presión preeclampsia, ¿no? La señora, pero no había preeclampsia, entonces otras causas. No todos los bebés que nacen con macro o microcefalia tienen toxoplasmosis. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras, ¿ya? Con otras, como lo que es el síndrome de Torch. El síndrome de Torch también produce todas esas alteraciones, ¿ya? Entonces, el único del Torch, el Toxoplasma gondii, es el único parásito. Después, otros virus, rubiola-virus, ¿no? Los citomegalovirus, herpes-virus, el VIH-Sida en su etapa SIDA, ¿no? El VIH en su etapa SIDA. Entonces, todos estos pueden producir esas alteraciones que hemos mencionado, ¿ya? Una neumonía, miocarditis, hepatosplenomegalia, cualquier otra alteración. También nosotros nos vamos a dar cuenta cuando atendemos al recién nacido, porque puede hacer como Chalina, ¿no? Está sufriendo, está en sufrimiento fetal agudo, crónico, ¿no? Entonces, vemos cómo está su líquido amniótico, ¿no? A veces no tiene líquido amniótico, a veces tiene mucha cantidad, ¿no? El tiempo de gestación del bebé también es importante, va a estar igual cianótico si es prematuro, ¿ya? Entonces, el líquido amniótico es transparente, como lejía huele, como la lavandina huele, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando ya está con sufrimiento, el bebé, por ahí la madre está con fiebre, el bebé se ha hecho popó, ¿no? Y ahí está verdoso, con puré de arvejas, puede estar fétido, puede estar como cero hemático, ¿no? Y sí, todo eso nosotros vemos al rato de atender rápido, ¿no? A veces las señoras vienen con prosidencia, entonces ahí ya no hemos visto su líquido amniótico. Hay que preguntar, ¿hace cuánto tiempo ha roto las fuentes? Le dicen ellas dicen así, ¿ya? Entonces, síndrome ya sabemos que es un conjunto de signos y síntomas que va a presentar el recién nacido afectado en una toxoplasmosis congénita, ¿no? No todo es toxoplasmosis, entonces hacemos diagnóstico diferencial con eso, con estas otras enfermedades. La toxoplasmosis en los pacientes inmunocomprometidos va a ser más grave, ¿no? Pueden debutar con una encefalitis, neumonitis, miocarditis, hasta retinocoroiditis, etc., ¿ya? Va a invadir lo que son el acueducto de Silvio y lo que son los conductos ventriculares, ¿no? Ventriculares. El diagnóstico se realiza mediante inoculación. Por ejemplo, tenemos el test de la prueba de toxoplasmina, es igualito que la prueba de Montenegro. El cultivo celular, perfiles serológicos, hacemos hemoglutinación indirecta, inmunofluorescencia, detección de inmunoglobulinas M y G para saber si es agudo o crónico. Hacemos pruebas de ELISA y PCR, ¿no? Pruebas moleculares. Entonces, para realizar el diagnóstico de la toxoplasmosis, ¿qué método de diagnóstico utilizamos? El más útil es el indirecto, método de diagnóstico indirecto. No vemos al parásito, solo buscamos sus anticuerpos específicos. Podemos buscar mediante inmunoglobulina G, M, A y los test de avidez. Sin embargo, ¿puedo hacer o no puedo hacer un examen de diagnóstico directo? Puedo hacer, pero es poco útil, ya que, ¿por qué? Vamos a decir, ¿no? ¿Por qué es poco útil? Porque los parásitos se van a los tejidos, ¿ya? Entonces, en vano vas a pedir lo que son, puedo hacer, pero en este caso,
pero es poco útil. Líquido cefalorraquídeo, puedo tomar mediante la amniocentesis, ¿no? El líquido amniótico, y buscar esos parásitos. Puedo hacer, pero no me sirve, ¿ya? Entonces es mejor, es de elección las pruebas indirectas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la inmunoglobulina M, ¿no? La inmunoglobulina se encuentra en la fase aguda, ¿ya? La M. Llega a un pico máximo en 15 días y puede permanecer por un año o más, así elevado va a estar, ¿ya? Sin embargo, la inmunoglobulina G, que aparece en la fase crónica, pero después de haberte infectado 2 o 4 semanas, llega a un nivel máximo en 2 a 3 meses. Así que después de que haya sido algo sospechoso, tiene que pasar 2 o 3 meses para que se eleve y puede estar por años, ¿no? Entonces, por eso siempre es de elección las pruebas indirectas. El diagnóstico parasitológico, estudios de líquido cefalorraquídeo, puedo hacer frotis, ¿no? Los libros dicen que sí, biopsias, inoculación en animales, no es muy recomendable, más utilizar el PCR. También hay otra prueba que se llama, tal vez han leído, la prueba de Sabin y Feldman, ¿no? Esa prueba también es útil todavía. Entonces tenemos este flujograma de los marcadores serológicos para cada forma clínica. Tenemos a la toxoplasmosis adquirida en su fase aguda, cuando es primo infección va a ser grave, ¿ves? Aguda, subaguda, nosotros vamos a pedir inmunoglobulina A específica, tiene que ser positivo, inmunoglobulina M específica, positivo, test de avidez bajo en menos del 20%, y en la crónica latente, inmunoglobulina G positiva, M negativa, test de avidez alto, más de 30%. Si ven así, a veces directamente el paciente viene agarrado en laboratorio. Ustedes no han visto al paciente y solo tienen que lecturárselo y anotar los resultados. Entonces esto tienen que ver ustedes, ¿no? Cuando es una toxoplasmosis recidivante, pedimos igual marcador serológico, ¿no? Inmunoglobulina M específica tiene que estar positiva. En la toxoplasmosis congénita se hace diagnóstico en el recién nacido. ¿Qué voy a pedir? Marcadores serológicos al recién nacido que sospechan que la madre haya sufrido toxoplasmosis. Entonces, inmunoglobulina A específica positivo tiene que ser. Inmunoglobulina M específica positivo. ¿Y por qué no la G? Porque hemos dicho que esa atraviesa la barrera transplacentaria, así que puede hacernos fallar en el diagnóstico. Podemos decir, positivo, toxoplasmosis tiene, pero sin embargo no puede tener, porque de la mamá pasa la G de gestante, les he dicho, ¿no? Otra forma de realizar el diagnóstico mediante la inoculación es la intradermorreacción o prueba de toxoplasmina. Es lo mismo que la intradermorreacción de Montenegro para el diagnóstico de leishmaniasis, pero solo se diferencia en el día, por ejemplo. Una vez que inoculamos de 0.1 a 0.2 ml, cualquiera de esos, en la parte media del antebrazo, esperamos 1 día a 2 días y luego medimos con la reglita. Si es más de 10 milímetros, decimos positivo. Si es negativo, no hay ninguna reacción. Entonces, si es positiva, va a dejar una pápula, ¿no? En la pápula nosotros vamos a medir el aumento de tamaño. Si no, pues no nos sirve. Solo es útil para la detección de infección, pero no indica actividad del proceso, ¿ya? Entonces, una vez que hacemos eso, pedimos las pruebas serológicas. Métodos auxiliares. Si tu bebé has atendido, no ha llorado y está cabezón, ¿no ve? Con macrocefalia, su petrocefálico está alterado, ¿qué van a hacer ustedes? Si están en provincia, lo principal es una radiografía simple de cráneo, van a pedir nada más. Vamos a realizar radiografía simple de cráneo. Le colocan eso, ¿qué vas a buscar en esa radiografía? Como está cabezón tu bebé, las calcificaciones intracerebrales, ¿ya? Si tiene eso, no, es toxoplasmosis, vas a decir. No siempre los 3 tienen que estar, pero a veces solo 2 pueden encontrar, ¿no? Después, si viene el paciente que está perdiendo la vista de manera progresiva, les va a decir, hacen evaluación oftalmológica, envían al oftalmólogo y si tienen su aparatito pueden evaluarlo. Entonces ya van a diagnosticarlo, igual lo envían, tienen mayor ese doctor, digamos, que sea el doctor Belmonte, ha mandado, entonces ya saben, ¿no? De ese centro siempre diagnostica bien esa doctora, ese doctor, pero cuando no diagnostican bien, de ese doctor no es confiable, otra vez tiene que ser la historia, ¿no? No es creíble su diagnóstico, así pasa. Puede hacer tomografía computarizada, resonancia magnética. ¿Por qué los pacientes con VIH-Sida van a morir? No es que mueren por el virus, sino no se puede ver ni con esto, ni con tomografía, ni con resonancia, no se puede ver en el cerebro la afección, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en pacientes que son inmunosuprimidos? Hacen biopsias,
¿no? Entonces, esos son invasivas, ¿cierto? Una vez que ya sabemos que es toxoplasmosis, hacemos el tratamiento. De elección es piremetamina más sulfadiazina, de elección. Cuando yo les digo cuál es el tratamiento de elección de la toxoplasmosis, esta. En el Perú lo tienen, ¿no? Pero después, acá en Bolivia, a veces tenemos, se acaba. Hay que ir a pedir, 3 meses, llega, ¿no? Todo el procedimiento, pero siempre hay lo que es el trimetoprim más sulfametoxazol, el famoso COTRI, ¿no ven? El famoso cotrimoxazol. Con esto vamos tratando. No se da, pues, 2 días, se da 30 días, 1 mes se da, por ejemplo, esto, ¿no ven? Entonces hay que tener cuidado. Y en la embarazada jamás deben dar, porque es teratógena también. Igual van a producir, en vez de curarlo, igual lo van a destruir al bebé, ¿ya? Entonces en la embarazada se utiliza espiramicina, más ácido fólico, porque si ustedes solo le dan espiramicina, actúa a nivel de lo que es la médula ósea, y ahí hay eritropoyesis. Entonces, si le damos sin ácido fólico, tu paciente se va a anemizar, ¿no ven? Va a producir anemia, los glóbulos rojos van a disminuir, por tanta hemoglobina, ¿no? Etc. ¿Ya? Entonces, por eso se da con... Y además, si digamos, doctora, se me ha acabado el ácido fólico, solo tengo espiramicina, entonces hay que hacer controles semanales con un hemograma completo, ¿ya? Porque también produce trombocitopenia. ¿Cómo vamos a prevenir? Siempre en todas las enfermedades, no solo en parásito, tenemos que hablar de la prevención. ¿Por qué? Por eso sería bueno la medicina preventiva, pero no nos gusta hacer a nosotros. Hemos dicho no porque está en contacto con el gato que tiene control veterinario, come croquetitas, no sale a la calle, no se va a infectar la señora. Pero si este gatito sale a la calle, come carnes crudas, está en su pelaje. Así que cuando la mujer embarazada acaricia al gato del callejero, a veces hay callejeros y a algunos les gustan los gatos, tienen que lavarse las manos, ¿no? A veces se lava la mano, pero va a ingresar por la vía respiratoria porque el gato se empieza a sacudir, ¿cierto? Entonces, cuando limpie los alimentos del gato, con guantes y barbijo tiene que estar la señora. Porque a veces no le gusta el gato, pero se casa con un veterinario que tiene 18 gatos, ¿no? 20 gatos está en su clínica veterinaria de Paso Firme, ¿no? Entonces, no sabe los gatos rescatarnos, ¿no? En la calle comiendo carne de los muertos, de sus mismos especies, vamos. ¿Ya? Después, lavar los alimentos a chorro y cubrirlas, eso tenemos que hacer. ¿Listo? También es importante lavarnos las manos antes de preparar los alimentos, después de acariciar al gato, ¿no? Y además comer carnes bien cocidas y estas, por ejemplo, los chanchitos tienen que estar criados en la cabaña, ¿no? Porque los chanchos comen de todo, así que si están en el basural se lo va a comer un gato muerto, ¿cierto? Entonces de esa manera se va a infectar. Entonces con eso terminamos la clase. No te preocupes.